Cordial saludo para todos y todas. Em, Hoy vamos a hablar del uso adecuado de medicamentos. Yo soy Andrés Mauricio Betancur Cifuentes, médico interno de la UEA. Entonces, esta es la tabla de contenidos. Vamos primero a hablar de antihipertensivos, después de insulinas y antidiabéticos, antidepresivos y finalmente la levotiroxina. Em, Vamos a empezar recordando pues esos conceptos como de presión arterial, definida pues como la presión que ejerce la sangre sobre las arterias. La presión arterial nos la va a definir estos dos factores que vemos ahí en la diapositiva, que es el volumen de sangre eyectada y la resistencia vascular periférica, volumen de sangre eyectada de cada ventrículo, y la resistencia que ejerce las arterias a la salida de esa sangre eyectada del ventrículo. Generalmente ahí es donde van a actuar los antihipertensivos o alterando estos factores. Entonces esto nos va a reducir la presión arterial. Esta es una tabla de la Guía Europea de Hipertensión Arterial. La traigo aquí para que miremos que la hipertensión grado 1 se define como una presión arterial sistólica mayor de 140 y una presión arterial diastólica mayor de 90, ¿cierto? Muchas veces llegan los pacientes al consultorio, a veces un poco agitados y la presión está un poco alta. Lo ideal es esperar unos 20 minutos o que ellos estén un poco más descansados para que no tengamos falsos positivos a la hora de tomar la presión arterial. Y siempre tomarla de una manera adecuada con el paciente que esté relajado. Vamos a hablar de los antihipertensivos. Los antihipertensivos se clasifican estos fármacos en subgrupos dependiendo de su mecanismo de acción. Uno de ellos son los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es un sistema fisiológico pues involucrado en la regulación del sodio y el control de la presión arterial. También está involucrado para el desarrollo normal del riñón y el pulmón y la producción del líquido amniótico. Este esquema que traigo aquí eh, es el esquema pues que define como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, su función, pero no quiero que se vayan a enredar con eso. Solo quiero que tengan en cuenta que los antihipertensivos, como los inhibidores de este sistema, me van a inhibir principalmente esta enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina. Cuando me inhiben esta enzima impiden que esa angiotensina haga su función y por lo tanto que se dé la reabsorción de sodio y agua, ¿sí? Cuando se da la reabsorción de sodio y agua, lo que hacemos es aumentar el volumen. Cuando inhibimos esta enzima, no se puede dar esto. Entonces, lo que vamos a obtener es una disminución del volumen. Cuando inhibimos la enzima, cuando damos el fármaco, entonces, por lo que ya no se va a resolver sodio y agua y va a haber una disminución del volumen, por lo tanto, va a haber una disminución de la presión arterial. Aquí tenemos los fármacos más utilizados, pues, que en los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son el captopril y el enalapril. Vamos a hablar, pues, de los aspectos generales, su dosificación, el uso adecuado y las reacciones adversas. En el captopril vemos que tiene una biodisponibilidad oral. Cuando yo hablo de biodisponibilidad, es un concepto farmacológico que me alude a la concentración del fármaco cuando está en su sitio de acción. Entonces, tenemos que tiene una biodisponibilidad oral que se ve reducida con los alimentos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y tiene una vida media de 2 horas. Cuando hablo de vida media es que a las 2 horas ese fármaco de haberlo tomado está reducido a su mitad de concentración, por lo que va a hacer menos efecto. Esto lo que no quiere decir es que este fármaco va a tener que darse muchas más veces en el día. También que requiere ajuste renal y su presentación viene en tabletas. Generalmente la dosificación va de 6,5 a 25 miligramos, 2 a 3 veces al día, hasta 50 miligramos 3 veces al día. El uso adecuado de este fármaco
va a ser administrarlo al menos una hora antes de las comidas. Si sus pacientes toman captopril, deben administrarlo una hora al menos, ¿sí o no? Antes de las comidas. El enalapril también requiere ajuste renal, es el IECA más utilizado por la poca adherencia al captopril. ¿Y por qué la poca adherencia? Porque ya va este fármaco captopril, hay que darlo muchas más veces al día, hay que administrarlo una hora antes de las comidas, entonces por lo general los pacientes no son muy adherentes a este fármaco y por eso el enalapril es el más usado. Tiene una vida media de 11 horas, lo que nos va a permitir darlo solo una vez al día. Generalmente empezamos con dosis de 5 a 10 miligramos una vez al día, hasta 40 miligramos que se puede dividir en dos dosis. ¿Cierto? El uso adecuado va a ser administrar independientemente de las comidas. Entonces, a diferencia del captopril, este se puede administrar concomitantemente pues con las comidas y no va a tener una reducción en su biodisponibilidad. En cuanto a las reacciones adversas, las más comunes, la hipotensión puede generar tos seca. Realmente cuando vemos un paciente que empezó eh, a tomar IECAS y empieza con tos sin ningún antecedente de una infección respiratoria, debemos pensar que de pronto el fármaco es que está irritando el pulmón, porque este fármaco puede aumentar unas sustancias que son irritantes para el pulmón, lo que produce la tos. La hipercalemia, cuando me refiero a hipercalemia, es el aumento de potasio en el torrente sanguíneo, en el cuerpo humano, y esto me puede generar arritmias cardíacas. Entonces hay que estar pendientes cuando el paciente nos diga que de pronto le ha aumentado las palpitaciones o que siente muchas palpitaciones desde que empezó a tomar los fármacos para poder informar al personal médico adecuadamente. Puede producir angioedema, son reacciones adversas que se ha documentado, pero es poco probable que suceda. Tiene un potencial teratogénico, está contraindicado en el embarazo, porque como ya vimos, este, esta, este sistema renina-angiotensina-aldosterona está involucrado en lo que es la formación del riñón y del pulmón y de la producción del líquido amniótico. Entonces, en las embarazadas hay que estar pendientes de que si una persona era, era hipertensa, quedó embarazada y no se ha dado cuenta, pero a la hora que se dé cuenta, rápidamente hay que cambiarle el medicamento por otro que controle la presión arterial y que no afecte el desarrollo normal de su bebé. Otro grupo de fármacos son los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Estos fármacos lo que hacen es inhibir los efectos de la angiotensina 2 mediados por el receptor AT1. Receptor AT1 es un receptor involucrado en ese sistema renina-angiotensina que les hablé. Y generalmente va a ser un receptor que me va a producir vasoconstricción, secreción de aldosterona, incremento del tono simpático, e hipertrofia e hiperplasia vascular cardíaca. Cuando damos estos antagonistas, antagonistas quiere decir que reprime ese efecto, es antagónico a ese efecto del AT1, entonces ya ese AT1 que producía vasoconstricción, como ya lo voy a antagonizar, ya no me va a producir vasoconstricción, sino vasodilatación, menos secreción de aldosterona, menos incremento del tono simpático y me va a reducir pues la hipertrofia y la hiperplasia vascular cardíaca. Y esto se va a traducir en una disminución de la presión arterial. El más utilizado en nuestro medio es el losartán. Tiene una biodisponibilidad oral de menor al 50%, pero no se afecta con los alimentos. Tiene una vida media de 2,5 horas. Uno podría decir que es una vida media relativamente corta, y sí, pero lo que pasa, y solo se da una vez al día, y lo que pasa es que tiene un metabolito, este fármaco se va a metabolizar en el hígado, tiene un metabolito que dura 9 horas, ¿sí o no? Dura 9 horas su circulación en sangre y ese metabolito va a tener
antagonismo sobre el receptor AT1. Entonces, este metabolito lo que nos va a permitir es que, que se generen los efectos que ya dijimos. Entonces, nos va a permitir también darlo solo una vez al día. La dosificación, inicialmente de 25 a 50 miligramos una vez al día, hasta 100 miligramos día, dividido dos dosis o puede ser una vez, nada más. El uso adecuado, administrar independientemente de las comidas. Eh, Sin embargo, pues se requiere o se cita a que se dé respecto a la ingesta de alimentos a una hora adecuada y a la misma hora todos los días. Es decir, si se da con la cena, déselo a la cena todos los días. Si se lo da después del almuerzo, déselo después del almuerzo, pero todos los días a esa misma hora. Las reacciones adversas, las mismas que ya vimos con los IECAS también, hipercalemia, hipotensión, incidencia de tos, pero va a ser menor que los IECA. Incluso cuando un IECA nos produce mucha tos y hay que cambiarlo, lo cambiamos por un losartán, que tiene menor probabilidad de, de dar tos que los IECA. Es teratogénico, entonces también va a estar contraindicado en el embarazo. Otro grupo son los bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos. Este grupo de antihipertensivos lo que me va a disminuir es la entrada de calcio a la célula. Ya este es otro totalmente al eje renina, angiotensina, aldosterona. Sí, y entonces el impedimento de la entrada de calcio a la célula lo que me va a hacer es la relajación del músculo liso vascular, es decir, me va a causar una vasodilatación, lo que me produce una reducción de la presión arterial. Tenemos aquí el amlodipino. En cuanto a sus aspectos generales, no requiere ajuste renal, pero sí requiere ajuste hepático y tiene su acción preferencial sobre los canales de calcio vasculares. Podemos iniciar con dosis de 5 miligramos una vez al día hasta un máximo de 10 miligramos una vez al día. En cuanto al uso adecuado, puede administrarse independientemente de la comida. Las reacciones adversas más comunes que se han documentado en la literatura es el edema periférico y el enrojecimiento. En cuanto al nifedipino, que también pertenece a este grupo de fármacos, no requiere ajuste renal, hay que usar con precaución en pacientes con daño hepático. Es muy utilizado en lo que se denomina la tocólisis o la amenaza de parto, porque disminuye las contracciones. Tenemos la presentación de liberación prolongada, que inicialmente podemos dar entre 30 a 60 miligramos una vez al día hasta 90. En cuanto al uso adecuado de este medicamento, estas tabletas deben tragarse enteras, no hay que triturarlas, ni partirlas en la mitad, ni masticarlas, hay que tragarlas enteras. Las reacciones adversas que se han documentado, el síncope puede generar desmayos y también edema periférico. Este es otro tipo de medicamentos antihipertensivos, los diuréticos tipo tiazida y deasa. Tenemos, por ejemplo, la hidroclorotiazida, diurético tipo tiazida, que requiere ajuste renal y requiere ajuste hepático también. Hay que usar con precaución. Vienen tabletas, la dosificación inicial de 12 a 25 miligramos una vez al día, hasta 50 miligramos una vez al día. El uso adecuado, vamos a administrarla temprano en el día para evitar lo que se denomina la nicturia. Y la última dosis eh, a más tardar a las 6 p.m., ¿cierto? Cuando son dosis múltiples. ¿Por qué? Esto para evitar la nicturia, es decir, que el paciente orine mucho en la noche, porque estos fármacos lo que van a propiciar es la salida de orina. Estos diuréticos lo que van a hacer es van a propiciar la salida de orina. Entonces, si la doy a las 6 de la tarde, mi paciente no va a poder dormir toda la noche porque se la va a pasar en el baño orinando. Y para los pacientes que tienen hipertensión arterial, conciliar un buen sueño es muy importante porque durante el sueño disminuye la presión arterial y esto evita que haya mayor cambio morfológico en nuestro corazón.
y eso y eso se traduce en una menor, menor aceleración de la enfermedad cardíaca. Entonces, muy importante tener esto en cuenta. En cuanto a las reacciones adversas, este grupo de hidroclorotiazida generalmente tiene en su composición química puestos que pueden generar toxicidad dermatológica, también gota y también hipocalemia, que es lo contrario a la hipercalemia. En este caso sería un déficit de potasio. Entonces hay que estar pendientes los pacientes, arritmias, palpitaciones también. La furosemida es un diurético de asa, también, al igual que la hidroclorotiazida, va a propiciar lo que es la salida de orina. Entonces, el ajuste renal generalmente hay que hacerlo si los pacientes tienen un daño renal y también ajuste hepático. Vienen tabletas. La dosificación en pacientes que tengan una función renal va a ser de 40 miligramos. Puede administrarse con o sin alimentos, ¿cierto? No la vamos a administrar en la tarde, pues después de las 6 p.m. tampoco es pues aconsejable porque no, el paciente no va a poder dormir después yendo al baño. Puede generar reacciones adversas como una lesión renal aguda porque generalmente cuando se pasa de dosis, generalmente causa una deshidratación grave. Y también puede generar pérdida de electrolitos. Se ha asociado a ototoxicidad porque una isoforma del canal en el cual ella actúa, a nivel coclear. Cuando hablo de isoforma es que es un canal muy parecido al que ella inhibe. Entonces, cuando, cuando vamos a la cóclea, perdón, em, se puede alterar los fluidos y los líquidos que ponen ese contenido de la cóclea para que se dé correctamente la audición. Entonces, por eso puede producir ototoxicidad. Cuando el paciente que lleva mucho tiempo tomando furosemida o comenzó hace poco con dosis de furosemida y dice que no escucha, hay que ponerle atención porque puede ser que esté pasando por una ototoxicidad y haya que cambiar el fármaco o haya que ajustar un poco la dosis. Mm. Perdón. Ahora sí, continuamos con los antidiabéticos y las insulinas, pero antes de pasar a los fármacos como tal, vamos a ver qué efectos produce la insulina, ¿cierto? La insulina se produce en las células betas del páncreas y, y nos va a generar muchos efectos en diferentes tejidos. La insulina es una hormona. Ella prácticamente tiene la llave para que entre la glucosa a los demás tejidos. Va a entrar la glucosa al hígado y se va a formar glucógeno, va a guardar energía. Va al tejido graso va a formar más triglicéridos, al músculo más energía, anabolismo, a los intestinos. Entonces, ¿qué pasa cuando un día un paciente tiene una diabetes mellitus tipo 2? Lo que va a hacer es que se va a generar una resistencia a la insulina, es decir, ya esa insulina que me produce las células beta del páncreas ya no me va a abrir tantas puertas, entonces ya no me entra tanta glucosa y la glucosa se queda en la sangre, por lo tanto hay unos aumentos de glucosa muy altos, ¿sí? Muy altos en la sangre y eso genera pues daños a nivel macrovasculares, como puede ser una aterosclerosis o microvasculares, como puede ser la retinopatía diabética o la nefropatía diabética y también daños a nivel pues del sistema nervioso. Las insulinas que tenemos en el uso clínico, vamos a darle importancia a estas de acción rápida, que es la lispro, la asparta y la glulicina, que la duración es de 4 horas y apenas se aplican, generalmente comienza la acción. Y vamos a darle prioridad a las de acción lenta y prolongada, que son la glargina, la de Gludec y la de Temir, que generalmente se demoran un poquito en hacer su acción, pero duran 24 horas, es decir, tienen una acción prolongada. Y lo que hacemos con el tratamiento de insulina es
reflejar el sistema fisiológico. Nosotros estamos generalmente secretando insulina a lo largo del día y eso es lo que se denomina la insulina basal. Hay unos picos en las madrugadas que se dan de insulina. Y cuando hablamos de la insulina de acción rápida, ellas simulan lo que pasa en el organismo cuando comemos, desayunamos y almorzamos. Porque cuando desayunamos hay un pico de, de insulina porque se desata pues de la glucosa que hemos comido. Y en el almuerzo igual, otro pico. Y en la comida igual, otro pico. Y eso es lo que, que simula las insulinas de acción rápida y corta, esos picos prandiales. Entonces, teniendo esto claro, pasamos a lo que serían los métodos de administración. Tenemos la inyección intravenosa. Aquí se prefiere la insulina regular, pero esto es más en casos de clínica, ¿sí? En pacientes con una cetoacidosis diabética que necesiten de urgencia una inyección intravenosa de insulina. La inyección subcutánea para el tratamiento crónico de la diabetes, ¿cierto? Entonces, aquí es donde vamos a hacer más énfasis hoy. También hay bombas de infusión e insulina inhalada. Es muy importante tener esto en cuenta. eh, los, los sitios recomendados de la aplicación. ¿Por qué? Porque, como les dije, esa insulina va a generar lo que se llama una lipohipertrofia, perdón, una lipohipertrofia en el tejido subcutáneo, tejido graso. Entonces es muy importante estar rotando los sitios de aplicación. Y generalmente los sitios de aplicación que se recomiendan son la parte anterior del abdomen, la parte anterior de los muslos y la parte lateral de los muslos, la parte de las nalgas, la parte baja de la espalda, la parte posterior de los brazos y la parte lateral de los brazos. Esos son los sitios que tenemos que tener en cuenta donde se recomienda la aplicación subcutánea de las insulinas y además tener en cuenta que esos sitios se tienen que rotar porque se puede producir una lipohipertrofia, que es un crecimiento de ese tejido, se van a formar unas masas que afectan la estética del paciente y que además pueden producir problemas a nivel fisiológico y sistémico. Tienen entonces, como veníamos hablando, las insulinas tienen una eficacia muy alta, tienen sobre el peso, tienen un efecto de ganancia de peso. Las reacciones adversas, pues reacciones en el sitio de la inyección, generalmente a veces puede generar hipoglicemias cuando estos pacientes, digamos, están tomando dosis muy altas de insulina o son pacientes muy mal controlados. La lipohipertrofia, que ya con las recomendaciones que les acabo de dar, se puede prevenir. Y la ganancia de peso, pues por el efecto anabólico en sí ya de la insulina. Entonces hablemos de la insulina glargina. Es una insulina de acción prolongada, basal humana recombinante, con efecto de 24 horas, no tiene pico. No se debe mezclar con otras insulinas. Viene en un dial para inyección subcutánea. La dosificación generalmente son 10 unidades una vez al día, o 0,1 o 0,2 unidades kilo una vez al día. Eso va a depender también de cada paciente. El uso adecuado va a ser una inyección por vía subcutánea, no utilizar, no lo vamos a utilizar si dilución está turbia o viscosa, solamente si está transparente, ¿cierto? Si se ve incoloro y que no tenga partículas. Debe administrarse pues constantemente a la misma hora todos los días esta insulina. Si la puso a las 6 de la tarde, póngalo todos los días a las 6 de la tarde. Las reacciones adversas ya las dije, hipertrofia, glicemia, ganancia de peso, reacciones en el sitio de la inyección. Eh, En esta diapositiva lo que les quiero recalcar es la administración adecuada. Ojalá se detengan también a leerla un poco para que les quede muy claro. La administración es subcutánea, ¿sí? En los muslos, en los brazos o en las nalgas o en el abdomen. Dije, hay que rotar, hay que ir rotando esos lugares porque se puede producir lo que es la lipodistrofia. Entonces, rotar, muy importante, no lo olviden. No hay que diluir ni mezclarla a otra insulina
Sí, generalmente estas plumas, que son los diales de la insulina glargina, están disponibles en concentraciones de 100 y 300 unidades. Las de 100 es la que utilizamos para diabetes mellitus tipo 2. Estas plumas ya están calibradas para mostrar las unidades de insulina que se administran. Si su paciente 10, si tu paciente toma 8, ya ahí le aparece y las aplica. No hay no hay necesario estar haciendo conversión de dosis o demás. La insulina glulicina es una insulina de acción rápida. Es una insulina que se da prandial, es decir, después, 20 minutos después de comer o 10 minutos antes, ahorita vamos a ver bien. eh, Vienen diales para inyección subcutánea. La dosificación generalmente es de 4 a 6 unidades o el 10% de las unidades basales. Hay varios esquemas, hay varios esquemas. El uso adecuado, digamos, una inyección diaria administrada antes de la comida más importante, eso es uno. Y también se puede agregar inyecciones adicionales a la hora de las comidas principales del día. Sí, esto va a depender de los resultados de glucosa de nuestros pacientes. Las reacciones adversas en el sitio de la inyección, la hipoglicemia, la lipohipertrofia y la ganancia de peso. Entonces, en cuanto a la administración adecuada de la insulina de acción rápida, debe administrarse vía subcutánea dentro de los 15 minutos antes o dentro de los 20 minutos después de comenzar la comida. Sí, la administración generalmente en los sitios que ya se dijo y generalmente también hay que rotarla. Es muy importante que cuando se va a dar la primera dosis hay que cebar la aguja, es decir, hay que colocar 2 unidades de insulina y inyectarlos en el aire para cerciorarnos de que sí esté pasando la insulina, de que sí esté pasando el medicamento. Si una vez ya inyectemos en la piel, en la vía subcutánea, continuamos presionando el botón del dial hasta que llegue a cero y durante 10 segundos más y luego retiramos, ¿sí? También se retira la. Bueno, ahora pasamos a lo que son los antidiabéticos, como la metformina. Perdón, continuamos. Entonces, la metformina pertenece a un grupo de antidiabéticos llamados las biguanidas. En cuanto a sus aspectos generales, tiene una eficacia alta, disminuye las complicaciones tanto micro como macrovasculares. La primera línea en diabetes mellitus tipo 2 y reduce pues la hemoglobina glicada, que es un parámetro que nosotros medimos para ver cómo viene el paciente generalmente meses atrás. Entonces, la presentación viene en tabletas, ¿cierto? Está contraindicada en pacientes que tienen una falla renal bastante avanzada. La dosificación, generalmente 500 miligramos 1 o 2 veces al día, o a veces 800 miligramos 1 vez al día. Hay que titular la dosis. Esto es importante titular porque cuando me refiero a titular es que hay que empezar con dosis muy bajas y ir aumentando las dosis conforme, conforme vamos avanzando en el tratamiento, conforme vamos avanzando en los días. ¿Por qué? Lo que pasa es que esta metformina produce muchos síntomas gastrointestinales, como reacciones adversas, sin náuseas, vómitos, diarreas, que se vuelven intolerables para los pacientes. Entonces, lo ideal es que los pacientes la vayan tolerando a dosis bajas hasta que lleguen a la dosis adecuada. El uso adecuado, vía oral, hay que tragarlas enteras, las tabletas, no hay que triturarlas, no hay que cortarlas ni masticarlas, hay que administrar una dosis al día con la cena, se recomienda. Cuanto a las reacciones adversas, ya dijimos, los síntomas gastrointestinales también deja un sabor metálico maluco en la boca. Y cuando estos pacientes llevan un uso crónico, ya mucho tiempo tomando metformina, hay que estar atentos a niveles de vitamina B12, porque pueden verse afectados. Vamos a hablar ahora de los agonistas del receptor GLP-1. Estos son otros antidiabéticos. Cuando hablo de agonistas es que estos potencian su acción, incrementan su acción. El GLP-1 es una incretina, es unos péptidos, una sustancia que generalmente se produce tras la ingesta de los alimentos. Entre ellos tenemos
los que vemos en la pantalla, es enlatida, glutida, dulaglutida y semaglutida. Bueno, entonces hablemos de la liraglutida. En cuanto a sus aspectos generales, tiene una eficacia muy alta, causa pérdida de peso, también está aprobada para bajar de peso, incluso en pacientes que no son diabéticos, y esta no requiere ajuste renal. Su dosificación, empezamos con 0,6 miligramos una vez al día durante una semana y luego lo aumentamos hasta llegar a 1,2 miligramos una vez al día y se puede aumentar hasta 1,8. Vía subcutánea, ¿sí? En la parte superior del brazo, como vimos, en los sitios recomendados de la insulina, también vamos a aplicar estas, esa- estos agonistas del GLP-1. Las reacciones adversas, generalmente anorexia, porque retrasan el vaciamiento gástrico, las náuseas y la constipación. Generalmente este medicamento es muy recomendado para pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 y además tienen sobrepeso, porque además de ayudarles con la diabetes, también los ayudan a bajar de peso, les ayuda a bajar de peso. En cuanto a la administración adecuada, va a ser vía subcutánea, no va a ser inyectada ni intravenosa ni intramuscular. Se va a administrar independientemente de las comidas. Recordemos que hay que cambiar de aguja con cada administración. Se vamos a usar si está transparente, incolora, vemos partículas, no está de un color raro, la vamos a usar cuando esté bien. Puede inyectarse en la misma región del cuerpo que la insulina, ¿sí? Pero adyacentes entre sí, no, o sea, ¿no? O sea, hay que separadas. Si colocó la insulina acá, coloque la otro lado. Hay que cebar la aguja también. eh, y también hay que utilizar una aguja nueva para cada inyección. Entonces, muy importante que una vez inyectada, se presione el botón hasta que el dial haya vuelto a cero y durante 6 segundos más y después retirar la aguja. Perdón. Bueno, ahora vamos a hablar de la semaglutida. Este es un agonista GLP-1. Me perdona la diapositiva que metformina, pero es una agonista GLP-1. Cuanto a los aspectos generales, mejora la adherencia, pues esta es una sola inyección en la semana. Entonces, de todos los GLP-1 es la más efectiva para bajar de peso y es mucho más adherente que la liraglutida, porque la liraglutida va a ser todos los días una inyección, en cambio la semaglutida va a ser una inyección eh, a la semana. La dosificación, 0,25 miligramos una vez a la semana durante 4 semanas, luego se aumenta a 0,5 miligramos una vez a la semana y puede aumentar hasta 1 miligramo una vez por semana después de 4 semanas con esa dosis de 0,5. El uso adecuado vía subcutánea en el abdomen, ya vimos, rotando sitios de los sitios que se recomiendan para la aplicación de la insulina. Las reacciones adversas, enfermedad de la vesícula, que generalmente no se sabe por qué, y los síntomas gastrointestinales también, las reacciones de hipersensibilidad. Su administración adecuada, hay que rotar los lugares de inyección semanalmente, ¿sí? Perdón. No mezclar con otros productos en inyecciones separadas, ¿sí? Evitar pues inyecciones adyacentes y se administran otros agentes en la misma área del cuerpo, es decir, si aplicó una inyección de insulina aquí, o sea, puede aplicar la parte del cuerpo donde se recomiende. Eh, Generalmente viene en un dial que se llama un CEPIC. Para cada pluma precargada, sí, hay que cebar la aguja de la primera inyección. Hay que utilizar una aguja nueva para cada inyección. Una vez inyectada, presionamos el botón del dial hasta que este haya vuelto a cero durante 6 segundos más después de que llegó a cero y luego retiramos la aguja de la pluma. Ahora vamos a hablar de los inhibidores del SGLT2. Estos son fármacos antidiabéticos también, pero estos ya vienen en presentación oral, son tabletas. Tenemos la empaglifosina y la dapaglifosina. Tienen una eficacia muy alta, sí, disminuyen el riesgo cardiovascular,
reducen la morbimortalidad en la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, retrasan la progresión de la enfermedad renal, es un fármaco muy bueno. El SGLT2 es un transportador de glucosa, reabsorbe glucosa ya en el riñón. Lo que van a hacer estos fármacos es inhibirlo, por lo que no se va a reabsorber glucosa y lo que va a producir es una glucosuria, que es una glucosuria, una salida masiva de glucosa en orina. La empaglifosina, su dosificación, 10 miligramos una vez al día, se puede aumentar hasta 25. De la dapaglifosina, inicialmente 5 miligramos una vez al día, y se puede aumentar hasta 10. El uso adecuado, administrémoslos por las mañanas, con o sin alimentos. No se recomienda en la tarde ni en las noches, ¿por qué? Porque este también puede generar nicturia, si se aplican a esa, si se toman, perdón, si se toman a esa hora. Entonces, apliquémoslos en las mañanas. Si su paciente está utilizando, tomémoslo, denlo a tomar en la mañana. Las reacciones adversas, infecciones genitourinarias. ¿Por qué? Porque toda esta salida de glucosa en la orina me va a propiciar un ambiente muy rico para que crezcan hongos y bacterias. Entonces, si nuestros pacientes que están tomando inhibidores del SGLT2 presentan síntomas urinarios, hay que estar atentos porque generalmente estas bacterias crecen rápido y pueden generar eh, enfermedades sistémicas muy graves. Bueno, ahora vamos a hablar de el uso de antidepresivos. Existen muchos antidepresivos con diferentes mecanismos de acción. Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ahí tenemos la fluoxetina, la sertralina y otros como los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿cierto? Las dosis usuales y los tipos de toxicidad de diversos antidepresivos van a variar según su mecanismo de acción. Vamos a hablar primero de estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, el citalopram, el escitalopram. Su mecanismo de acción bloquean altamente selectivo pues el SER y el MET, que son transportadores de neurotransmisores. Entonces no quiero que se enreden con eso. Los efectos pues van a cambios en la alteración del ánimo, van a estabilizar el ánimo. Generalmente las aplicaciones clínicas de estos fármacos van a ser para la depresión mayor, el trastorno del pánico, trastorno obsesivo compulsivo. En general estos tienen vida media bastante extensas, lo que nos va a generar pues medicarlos con bastante tiempo, pues o sea, entre días. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, la norepinefrina, tenemos acá la duloxetina, como la venlafaxina, perdón, también van a inhibir neurotransmisores y lo que van a hacer es una estabilización del ánimo, ¿cierto? Entonces, también están indicadas para depresión mayor, trastornos del dolor crónico, eh, como sedantes también se utilizan. Entonces vamos a ver cuál es el uso adecuado. Por ejemplo, con la fluoxetina, la cápsula de 10 miligramos a 20 miligramos, administrar independientemente de las comidas. El escitalopram, 10 miligramos, viene 10, 15, 20 miligramos. Lo vamos a administrar una vez al día, en la mañana o en la noche, con los alimentos. Generalmente se recomienda puedes aplicarlo en la noche porque para que el paciente pueda dormir tranquilo y no pase tan sedado en el día. La paroxetina puede administrarse independientemente de las comidas, pero administrar antes de acostarse, ¿no? No hay que triturar, no hay que romper ni masticar las tabletas de paroxetina y medicarlas independientemente de las comidas, pero en las horas de la noche antes de dormir. La sertralina, tabletas de 25, 50, 100 miligramos, cápsulas. Hay que tragar las cápsulas enteras, no se deben abrir, ni masticar, ni triturar. Tenemos
Otros grupos de antidepresivos que son muy utilizados en el medio son los antidepresivos tricíclicos, ahí está la imipramina, ¿cierto? Aplicaciones como el trastorno depresivo mayor, trastornos del dolor crónico, tienen vías medias extensas. También tenemos otros como los moduladores del receptor 5-HT, que en estos está la trazodona, que esta sí tiene una vida media relativa mucho más corta. Y vamos a ver acá, vamos a ver cuál es el uso adecuado de estos fármacos. Bueno, la doxepina, ¿cierto? Realmente la dosis máxima recomendada es de 150 miligramos una vez al día antes de acostarse. También se utiliza para el insomnio vía oral. La vamos a administrar 30 minutos antes de acostarse. No hay que tomarla dentro de las 3 horas posteriores a las comidas, sobre todo si son comidas ricas en grasa, ¿cierto? Si se tomó la doxepina, no vaya a tomar después, no vaya a comer alguna comida grasa después, porque esto puede alterar la biodisponibilidad del fármaco en el cuerpo. La amitriptilina eh, es vía oral, la vamos a dar vía oral, administrar dosis más altas, preferiblemente pues en la tarde o antes de acostarse para minimizar la sedación durante. La trazodona, esta viene en tabletas de 50, de 100 y 150. La vamos a administrar poco después de la comida o del refrigerio, si no ligero, ya en la tarde. Hay que tragarla entera o la media tableta, digamos, si viene de 100, la tableta, si quieres tomar solo 50, media tableta, rompiéndolo a lo largo de la línea marcada. Es muy utilizada para el insomnio y mantenimiento del sueño. Es uno como un agente alternativo, pero ojo que ese uso no está indicado en la etiqueta del fármaco. Sin embargo, si se utiliza para el insomnio, no debe limitarse el uso mayor de 4 semanas, por los casos que generalmente si se utiliza por mucho tiempo para el insomnio, puede generar cierto grado de dependencia. Entonces, la dosis habitual, 50 o 100, a 100 miligramos antes de acostarse. Se pueden considerar dosis iniciales bajas, ¿cierto? De 12 a 50 antes de acostarse. Paciente en cuidados paliativos. Se puede considerar también aumentar la dosis según la respuesta tolerada hasta 12 miligramos. Esto generalmente en pacientes, hasta 200 miligramos, perdón. Esto generalmente en pacientes con trastornos por uso de sustancias. Y en pacientes em, por uso de sustancias se prefiere pues la trazodona debido a su bajo potencial de abuso de estos pacientes. Bueno, finalmente vamos a hablar de la levotiroxina. La levotiroxina es un fármaco empleada para el tratamiento del hipotiroidismo. Hay muchas clases de hipotiroidismo, ¿cierto? Y también la dosificación eh, se da de acuerdo al hipotiroidismo que padece el paciente y también en la individualización del paciente de cada caso. Pero hay unas reglas generales que debemos saber en cuanto a la levotiroxina y que son muy importantes conocerlas y están aquí. Entonces vamos a hablar un poco de ellas. Que se debe administrar consistentemente por la mañana con el estómago vacío, es decir, vamos a tomarla en ayunas 30 a 60 minutos o 15 minutos antes de la primera comida, realmente una hora antes o media hora antes. Se puede administrar también constantemente por la noche, 3 a 4 horas después de la última comida. No administrar dentro de las 4 horas siguientes, pues, a productos que contengan calcio o hierro o secuestradores de ácidos biliares, ¿cierto? Entonces, si la voy a tomar, no sé de tomar. Si la tomé o la voy a tomar, no voy a tomar leche. No voy a tomar en las 4 horas siguientes sulfato ferroso porque me la mandaron para la anemia, ¿no? O secuestradores de ácidos biliares, tampoco. O un yogur, no, ¿cierto? Tener muy en cuenta eso. No administrar dentro de las 4 horas siguientes a productos que contengan calcio o hierro o secuestradores de ácidos biliares. La cápsula debe tragarse entera, no se debe cortar, ni triturar, ni masticar. No obstante, sí, no obstante,
tableta se debe administrar con un vaso lleno de agua, porque en algunos casos se ha reportado pues como asfixia, náuseas en pacientes que tienen dificultad para deglutir. Entonces, en ellos, realmente darla con un vaso de agua bastante grande o, o aquí es donde está el obstante, pues la objeción es que puede triturarse y suspenderse en 5 a 10 mililitros de agua, pero la suspensión tomarse inmediatamente. Y esto en pacientes que tengan problemas para ello. Estas son las referencias para los que estén interesados en ahondar en el tema. Muchas gracias por su atención. Disculpen pues un poco los ruidos. Eh, Estoy aquí en la biblioteca de el Alma Mater de la Universidad de Antioquia. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día, cualquier día que sea.